El sol de la mañana entraba por los enormes ventanales del apartamento en el Paseo de la Castellana, iluminando el salón decorado con obras de arte contemporáneo y muebles de diseño italiano. Roberto Álvarez sostenía su taza de café mientras observaba el ajetreo de Madrid allá abajo. A sus 42 años, había construido un imperio en el sector tecnológico, transformando una pequeña startup en una de las empresas más valiosas del país. Su fortuna, estimada en 20 millones de euros, era el resultado de noches sin dormir, sacrificios y una mente brillante para los negocios. Pero aquella mañana, de sábado, Roberto no pensaba en hojas de cálculo ni en inversiones. Su móvil vibró sobre la mesa de centro, y una sonrisa instantánea iluminó su rostro cuando vio el nombre en la pantalla: Julia Jiménez. El mensaje decía simplemente: «Buenos días, mi amor. Soñé contigo toda la noche». Roberto sintió el corazón acelerarse como un adolescente enamorado. Julia tenía ese efecto en él desde el primer día en que se conocieron, 6 meses atrás, en un evento de moda benéfico. Ella era todo lo que Roberto nunca imaginó tener a su lado. Julia Jiménez, 28 años, modelo profesional con Mindovit campañas para grandes marcas, un rostro que aparecía en revistas y un cuerpo esculpido por horas de gimnasio y dietas rigurosas. Cabello largo y rubio, ojos verdes que parecían capturar la luz, y una sonrisa que él consideraba absolutamente encantadora. Cuando ella aceptó salir con él aquella primera noche, Roberto apenas pudo creer su suerte. Los primeros meses fueron como un sueño. Julia lo llenaba de mensajes cariñosos. Decía que él era diferente a todos los hombres que había conocido, que finalmente había encontrado a alguien con sustancia, con valores. Roberto, un hombre naturalmente discreto y reservado, se encontró abriendo su corazón de maneras que nunca antes lo había hecho. Le contaba sobre su infancia humilde en el interior de Extremadura, sobre cómo llegó a Madrid con apenas 200 euros en el bolsillo y el sueño de emprender. Julia escuchaba todo con atención, le tomaba la mano y le decía que lo admiraba profundamente. 4 meses después de la primera cita, Roberto le pidió matrimonio a Julia durante una cena romántica en un restaurante con vistas al Parque del Retiro. Lo había planeado todo al detalle: pétalos de rosas, un violinista en vivo, un anillo de diamantes que costó más que muchos apartamentos. Julia dijo que sí entre lágrimas que Roberto interpretó como de felicidad genuina, y él sintió que su vida finalmente estaba completa. Ahora solo faltaban 2 semanas para la boda. La ceremonia se celebraría en una mansión histórica en Navacerrada, con 200 invitados, incluyendo empresarios, celebridades e incluso algunas autoridades. Julia estaba radiante con los preparativos, eligiendo cada detalle de la decoración, del menú, del vestido de novia que había costado 15.000 euros. Roberto lo pagaba todo sin dudar, feliz de ver la alegría en los ojos de ella. Sus amigos más cercanos, sin embargo, tenían sus reservas. Marcelo, su socio desde hacía 15 años, había hecho comentarios sutiles sobre la diferencia de edad y de intereses entre Roberto y Julia. «Sois de mundos muy diferentes», le había dicho Marcelo una noche durante una cena. «A ti te gusta la literatura, a ella le gustan las fiestas. Tú quieres ver documentales, ella quiere ir a discotecas. ¿Estás seguro de esto?». Roberto siempre respondía con la misma convicción: «Los opuestos se atraen. Julia me está enseñando a ser más ligero, más divertido. Y yo le estoy enseñando sobre cosas más profundas. Es un equilibrio perfecto». Pero había momentos en que Roberto sentía pequeñas discrepancias. Cuando él sugería un fin de semana en una librería seguido de una cena tranquila, Julia arrugaba la nariz y proponía una fiesta en un club famoso. Cuando él comentaba sobre un documental fascinante de astrofísica, ella cambiaba de tema para hablar de la nueva colección de una marca de lujo francesa. Roberto siempre justificaba estas diferencias como parte de la diversidad de la relación. Al fin y al cabo, Julia siempre terminaba sus conversaciones con un «te quiero tanto» y un beso largo, y eso parecía suficiente. Aquella mañana, mientras Roberto preparaba su café,
Pensaba en cómo sería la vida después de la boda. Julia había mencionado que quería seguir trabajando como modelo, pero también empezar algunos proyectos personales, quizás abrir una tienda de ropa o un spa. Roberto ya le había prometido financiar cualquiera de sus sueños. Imaginaba cenas en casa, conversaciones profundas sobre la vida, quizás incluso hijos en el futuro. La imagen lo hacía sonreír. Su móvil sonó de nuevo. Era Julia, pidiéndole pasar la tarde con ella. «Te necesito aquí conmigo, mi amor. Estoy eligiendo las últimas cosas para la boda y quiero tu opinión sobre todo». Roberto respondió que estaría allí en una hora. Se dio una ducha rápida, se puso una camisa azul claro y unos pantalones de vestir. Incluso en un sábado informal, Roberto mantenía una apariencia cuidada, aunque admitía que no era exactamente lo que se llamaría un galán. Tenía una ligera barriga, consecuencia de años sentado en oficinas y reuniones, y su cabello comenzaba a clarear en la coronilla. Pero Julia siempre decía que lo encontraba encantador, que su inteligencia y su éxito lo convertían en el hombre más atractivo que conocía. Roberto bajó al garaje donde guardaba su colección de coches. Tenía un Mercedes último modelo, un BMW descapotable e incluso un Ferrari que rara vez usaba. Pero también tenía coches más sencillos, incluyendo una berlina negra y discreta que solía usar cuando quería pasar desapercibido. Aquel día llamó a su chofer particular, don Antonio, un señor de 60 años que trabajaba para él desde hacía 5. «Buenos días, don Antonio. Vamos a buscar a doña Julia». El chofer asintió con una sonrisa respetuosa y abrió la puerta trasera del Mercedes. Durante el trayecto hasta el apartamento de Julia en el barrio de Salamanca, Roberto revisaba mensajes de trabajo en la tablet, pero su mente estaba dividida. Una parte de él estaba emocionada con la boda inminente, mientras que otra sentía una inquietud que no lograba identificar. Era como una voz susurrando en el fondo de su conciencia, pero la ignoraba, atribuyéndola a la ansiedad normal de un novio. Cuando llegaron al edificio de Julia, ella bajó radiante, con un vestido blanco ajustado que realzaba cada curva de su cuerpo. Roberto se bajó del coche para abrazarla, y ella lo besó con entusiasmo delante del chofer, que discretamente desvió la mirada. «Mi amor, estás guapísimo», exclamó ella, pasándole la mano por la cara. «Estoy tan feliz de que estemos haciendo esto juntos. Eres el hombre de mi vida». Roberto sintió su pecho hincharse de emoción. Todas las dudas que pudieran existir se disipaban cuando ella hablaba así. Le tomó la mano durante todo el camino hasta el catering, donde harían el último ajuste del menú. Julia hablaba animadamente sobre las flores, sobre el fotógrafo premiado que habían contratado, sobre el vestido que sería la envidia de todas sus amigas. Roberto asentía a todo, feliz solo de verla tan entusiasmada. Aquella noche, después de dejar a Julia en casa, Roberto regresó a su apartamento y se sirvió un whisky escocés de 30 años. Se sentó en su sillón favorito, aquel de cuero marrón que tenía desde los tiempos en que vivía en un apartamento de 2 habitaciones, y abrió un libro de poesía de Federico García Lorca. Era su ritual de sábado por la noche, algo que lo calmaba y lo conectaba con una parte más sensible de sí mismo. Julia nunca había entendido su amor por la literatura. Una vez vio la estantería llena de libros clásicos en su despacho y comentó: «¿De verdad has leído todo esto? Debe de ser aburridísimo». Roberto se rió en aquel momento, diciendo que era una cuestión de gustos. Pero ahora, a solas con su whisky y su libro, se permitió pensar si realmente podrían ser felices con intereses tan diferentes. Entonces su móvil se iluminó con otro mensaje de Julia. «Ya te echo de menos. No puedo esperar a ser tu esposa». Y todas las dudas se deshicieron de nuevo, como la niebla bajo el sol. El lunes llegó con un cielo nublado típico de Madrid, amenazando con llover en cualquier momento. Roberto se despertó temprano como siempre. Hizo su rutina de ejercicios en el gimnasio privado de su apartamento y se dio una ducha revitalizante. Tenía reuniones importantes por la mañana y por la tarde había prometido llevar a Julia a elegir las alianzas definitivas. Faltaban ahora solo 12 días para la boda
y cada detalle debía estar perfecto. Mientras desayunaba fruta fresca, pan integral y zumo de naranja natural, Roberto recibía los informes financieros de la empresa en su tablet. Las cifras eran excelentes como siempre, pero su mente ya estaba dividida entre el trabajo y los preparativos finales de la boda. Había decidido tomarse la última semana, antes de la ceremonia, completamente libre para dedicarse a los últimos ajustes y, sobre todo, para disfrutar de los momentos finales como novio junto a Julia. Alrededor de las 8 de la mañana sonó su móvil. Era don Antonio, su chofer. Roberto contestó mientras masticaba un trozo de papaya. «Buenos días, don Antonio. ¿Ya está de camino?» Al otro lado de la línea, la voz normalmente firme del chofer sonaba débil y cansada. «Buenos días, don Roberto. Disculpe que le moleste tan temprano, pero necesito pedirle un favor. Mi mujer se ha encontrado mal durante la noche, tiene una fiebre muy alta. La llevé al hospital de madrugada y los médicos han pedido que se quede en observación hoy. Quería saber si usted podría darme el día libre para quedarme con ella». Roberto sintió una punzada de preocupación genuina. Don Antonio era más que un empleado, era alguien que lo acompañaba desde hacía años. Conocía su rutina, sus gustos, y siempre había sido extremadamente dedicado y leal. «Claro que sí, don Antonio. No se preocupe. Su mujer es la prioridad. ¿Necesita alguna ayuda? ¿Quiere que le recomiende algún médico privado?» El chofer agradeció emocionado, diciendo que estaba todo bajo control, pero que realmente necesitaba estar al lado de su esposa. Roberto terminó la llamada deseándole una pronta mejoría y se quedó allí parado un momento, pensando. Tendría que ir en Uber a las reuniones o pedirle a alguien de la empresa que enviara un chofer sustituto. No era un gran problema, solo una pequeña molestia. Fue entonces cuando Roberto tuvo una idea que, en ese momento, pareció solo una broma inofensiva, casi una travesura. Recordó que Julia tenía programada para esa tarde una larga sesión en el spa más exclusivo de Madrid, un lugar donde pasaría 4 horas con tratamientos faciales, masajes y otros procedimientos de belleza. Había mencionado que iría con una de sus amigas. Roberto siempre enviaba a don Antonio a recogerla después de esas sesiones. «¿Y si voy a buscarla yo mismo?», pensó Roberto, una sonrisa divertida apareciendo en su rostro. Pero disfrazado de chofer sustituto, la idea lo animó de una forma inesperada. Sería una sorpresa divertida para Julia, una historia graciosa para contar en el futuro. Imaginaba la reacción de ella al descubrirlo, la risa que compartirían juntos. Roberto cogió el teléfono y le envió un mensaje a Julia. «Amor, don Antonio ha tenido un imprevisto familiar hoy y no podrá recogerte en el spa. Enviaré un chofer sustituto a las 17, ¿vale? Disfruta de tu día». Julia respondió casi de inmediato con varios emojis de corazón y un «Claro, mi amor. Eres tan atento conmigo». El resto de la mañana pasó en reuniones. Roberto se encontró con sus socios, discutió nuevas inversiones, aprobó presupuestos y resolvió cuestiones operativas. Pero una parte de su mente estaba entretenida planeando su pequeña broma. Alrededor de las 3 de la tarde, terminó sus compromisos y volvió a casa para prepararse. En el vestidor de su habitación, Roberto abrió una zona que rara vez usaba, donde guardaba ropa informal. Eligió unos vaqueros azul oscuro, un polo negro sencillo y unas zapatillas blancas básicas. Nada de marcas caras ni detalles llamativos. Encontró una gorra negra en el fondo de un cajón y un par de gafas de sol de aviador. Se vistió y se miró en el espejo. La transformación fue sorprendente. El empresario millonario de trajes a medida y relojes suizos había desaparecido. En su lugar había un hombre común, alguien que podría trabajar como conductor de BTC o empleado de cualquier empresa. Roberto decidió no afeitarse ese día, y la sombra, de barba en su rostro, ayudaba a completar el disfraz. Incluso cambió su postura, encorvando ligeramente los hombros y relajando la expresión facial que normalmente mantenía confiada y erguida. Roberto bajó al garaje y pasó junto a sus coches de lujo hasta llegar a la berlina negra y discreta. Era un modelo de hacía algunos años, bien conservado,
pero sin ningún lujo aparente. Perfecto para el papel que pretendía interpretar. Entró, ajustó el asiento y los espejos, y salió del garaje sintiéndose extrañamente animado con la broma. El tráfico de Madrid estaba caótico como siempre, pero Roberto conocía atajos que don Antonio le había enseñado a lo largo de los años. Llegó al exclusivo spa en el barrio de Salamanca exactamente a las 5 de la tarde. El establecimiento era discreto por fuera, solo una puerta elegante entre otras tiendas sofisticadas, pero Roberto sabía que por dentro era un paraíso de lujo donde los tratamientos podían costar miles de euros. Aparcó en un sitio cercano y esperó. Encendió la radio en una emisora de noticias y se ajustó la gorra y las gafas de sol. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Había algo de adolescente en aquella situación, algo de aventurero que no sentía desde hacía mucho tiempo. Roberto Álvarez, el hombre que dirigía reuniones con cientos de empleados, que negociaba contratos millonarios, estaba allí disfrazado de chófer para gastarle una broma a su propia prometida. A las 5:15, la puerta del spa se abrió y Julia salió acompañada de una amiga que Roberto reconoció de sus redes sociales. Se llamaba Camila, también modelo, también rubia, también esbelta. Las dos llevaban ropa de marca y reían a carcajadas mientras caminaban hacia el coche. Julia llevaba una bolsa de compras en una mano y el móvil en la otra, completamente absorta en alguna conversación. Roberto abrió la puerta del conductor y se quedó de pie junto al coche, manteniendo la cabeza ligeramente baja y las gafas de sol cubriendo buena parte de su rostro. «Buenas tardes. He venido a recoger a la señora Julia Jiménez», dijo con una voz ligeramente diferente a la suya, un poco más grave y menos articulada. Julia apenas lo miró. «Ah, sí, debes de ser el sustituto». Ni siquiera dejó de teclear en el móvil. «¿Puedes abrir el maletero? Camila, pon tus cosas ahí también, vamos a dar una vuelta. Por Serrano antes de ir a casa». Roberto sintió una ligera punzada de decepción. Esperaba que Julia al menos lo mirara, que quizás notara algo familiar incluso a través del disfraz. Pero ella simplemente entró en el asiento trasero con su amiga, y ambas continuaron conversando como si él fuera invisible. Roberto guardó las bolsas en el maletero y volvió al asiento del conductor. «¿A qué centro comercial quieren ir, señoras?», preguntó, manteniendo el tono profesional y distante. «A El Corte Inglés de Serrano», respondió Julia sin ni siquiera levantar la vista del móvil. «Y puedes poner el aire acondicionado. Hace un calor insoportable». Roberto puso el aire acondicionado y empezó a conducir. Por el retrovisor podía ver a las dos mujeres en el asiento trasero. Julia finalmente guardó el móvil y se giró hacia Camila. «Necesito una copa urgentemente después de esta sesión. Ese masaje ha sido divino, pero estoy agotada». Camila se rió. «Tú y tus cosas. ¿Cómo puedes estar agotada después de pasar 4 horas siendo mimada?» «Es diferente, querida. Es agotador ser guapa», respondió Julia con una sonrisa, y ambas rieron a carcajadas. Roberto conducía en silencio, solo observando por el retrovisor. A ninguna de ellas parecía importarle su presencia, como si él fuera solo parte del coche, un accesorio necesario pero irrelevante. Las dos empezaron a hablar de los tratamientos que se habían hecho, de productos de belleza, de otras amigas de su círculo social. Roberto escuchaba todo con una mezcla de diversión y curiosidad. Era extraño ver a Julia en ese contexto, lejos de él, simplemente siendo ella misma con una amiga. Parecía más ligera, más natural, diferente de cómo era cuando estaban juntos. El tráfico era lento y la conversación en el asiento trasero fluía. Julia comentó sobre un vestido que quería comprar. Camila habló de un pretendiente que la estaba persiguiendo. Era una conversación trivial, superficial, exactamente el tipo de cosas que Roberto imaginaba que conversarían. Empezó a relajarse, pensando que quizás no habría nada interesante que descubrir allí, que pronto llegaría al centro comercial, revelaría su identidad y todos se reirían de la broma. Pero entonces Camila hizo una pregunta que lo cambiaría todo. «Y bueno, Xu, ¿cuántos días faltan para el gran día? ¿Estás emocionada?» Roberto vio por el retrovisor a Julia hacer una expresión difícil de descifrar. Soltó una risa corta,
casi sarcástica. Emocionada es una palabra muy fuerte. Querida. El corazón de Roberto dio un vuelco. Apretó ligeramente el volante, pero continuó conduciendo con normalidad, los ojos fijos en el tráfico. Camila pareció sorprendida con la respuesta. ¿Cómo que no? Te vas a casar en menos de 2 semanas. Julia suspiró profundamente, y Roberto contuvo la respiración, cada fibra de su cuerpo ahora atenta a la conversación que se desarrollaba en el asiento trasero. El silencio dentro del coche parecía demasiado denso, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Roberto mantenía los ojos fijos en el tráfico, pero cada célula de su cuerpo estaba concentrada en la conversación que tenía lugar en el asiento trasero. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos empezaban a doler, pero no podía mostrar ninguna reacción. Necesitaba seguir siendo invisible, solo otro conductor anónimo en el caos de Madrid. Julia se arregló el pelo y miró por la ventana un momento antes de responder. Mira, Camila, voy a ser sincera contigo porque eres mi amiga de verdad. Esta boda es más una estrategia que otra cosa. Habló en voz baja, pero con suficiente claridad para que cada palabra llegara a los oídos de Roberto como una cuchilla, afilada. Camila se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigada. ¿Estrategia? Yu, ¿de qué estás hablando? Roberto parece un tío súper majo. Es súper educado cada vez que te veo con él. Julia soltó una risa seca que Roberto nunca le había escuchado antes. ¿Majo? Claro que es majo. También es aburrido, viejo y completamente soso. Camila, el hombre tiene 42 años y su plan favorito de fin de semana es ver documentales sobre no sé qué. ¿Documentales? ¿Quién hace eso? El pecho de Roberto se contrajo. Él siempre comentaba con tanto entusiasmo sobre los documentales que veía, compartiendo curiosidades que le parecían fascinantes. Julia siempre escuchaba con una sonrisa en la cara, diciendo que le encantaba cuando él hablaba de sus pasiones. Todo mentira. Y eso no es todo, continuó Julia, su voz adquiriendo un tono de irritación. Quiere ir a librerías los fines de semana. ¿Librerías, Camila? ¿Quién con 28 años quiere pasar la tarde del sábado en una librería? Yo quiero ir de fiesta, a discotecas, conocer gente interesante, divertirme. Pero no, Roberto prefiere quedarse en casa leyendo poesía o viendo alguna película francesa en versión original que nadie entiende. Camila parecía dividida entre el shock y la curiosidad. Pero entonces, ¿por qué te casas con él? No te estoy juzgando, Yu, solo quiero entender. Roberto apenas podía respirar. La calle frente a él parecía borrosa, pero parpadeó rápidamente y mantuvo el coche estable. Un claxon sonó detrás de él y se dio cuenta de que el semáforo se había puesto en verde. Pisó el acelerador suavemente, sus manos temblando imperceptiblemente en el volante. Julia se giró completamente hacia Camila y Roberto pudo ver por el retrovisor la expresión en su rostro. No había arrepentimiento allí, solo una especie de pragmatismo frío. Porque Roberto tiene 20 millones de euros, Camila. 20 millones. La cifra resonó en el coche como un trueno. Roberto sintió que se le revolvía el estómago. Camila abrió los ojos como platos. Ostras, sabía que tenía dinero, pero no imaginaba que fuera tanto. Pues sí, dijo Julia con una sonrisa que Roberto clasificaría más tarde como depredadora. Y he hecho mis deberes. He hablado con abogados, con amigas que ya han pasado por esto. Si aguanto este matrimonio por 2 años, solo 2 años, y luego pido el divorcio, salgo con un mínimo de 7 millones. Quizás hasta 10, dependiendo de cómo juegue mis cartas. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus palabras no eran las de alguien enamorada o confundida. Eran calculadas, frías, planeadas. Cada declaración de amor, cada beso, cada momento íntimo que él guardaba en su corazón como un tesoro, todo era parte de un plan financiero. ¿Hablas en serio?, preguntó Camila, su voz oscilando entre la admiración y la incredulidad. ¿2 años de tu vida? 2 años no es nada, respondió Julia con firmeza. Piénsalo. Llevo trabajando como modelo desde los 18 años. Son 10 años desfilando,
haciendo dietas de locos, persiguiendo campañas, compitiendo, con chicas cada vez más jóvenes. ¿Y para qué? ¿Para juntar unos cientos de miles? ¿Quizás 1 o 2 millones si tengo mucha suerte? Eso trabajando hasta los 35, si es que llego, porque después de esa edad el mercado te descarta como si fueras basura. Roberto escuchaba cada palabra, su corazón rompiéndose en pedazos cada vez más pequeños. Siempre había sabido que la carrera de modelo tenía fecha de caducidad, pero nunca imaginó que Julia viera su matrimonio como una jubilación anticipada. Ahora piensa, continuó Julia, su voz ganando entusiasmo como si estuviera explicando un excelente negocio. 2 años fingiendo que me gustan los documentales y las cenas silenciosas. 2 años sonriendo y diciendo que me parece interesante cuando habla de acciones e inversiones. 2 años compartiendo cama con un hombre que está echando barriga y se está quedando medio calvo. A cambio salgo con 7 o 10 millones limpios. Es la mejor inversión que podría hacer, mejor que cualquier producto financiero. Roberto tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no pisar el freno bruscamente. Echando barriga y medio calvo. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. Siempre se había sentido inseguro con su apariencia, especialmente al lado de Julia. Pero ella siempre decía que lo encontraba atractivo, que lo amaba exactamente como era. Más mentiras. Todo mentiras. Camila se quedó en silencio un momento, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente preguntó: ¿Y si sospecha? Quiero decir, 2 años es mucho tiempo para fingir. Julia se rió a carcajadas, una risa genuina de diversión que hizo que la sangre de Roberto hirviera. «Roberto, sospechar. Camila, por favor. Ese hombre es la persona más ingenua que he conocido. Está necesitado de cariño, desesperado por la validación de una mujer joven y guapa. Puedo decirle cualquier cosa y se lo cree. Le digo que me parece el hombre más interesante del mundo y brilla como un niño al que le dan un caramelo. Es casi patético». Las palabras cayeron sobre Roberto como plomo fundido. Ingenuo, necesitado, desesperado, patético. Siempre se había enorgullecido de su inteligencia, de su capacidad para leer a las personas y las situaciones en los negocios. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que el amor lo cegara tan completamente? «Y mira», dijo Julia, su voz adoptando un tono casi filosófico, «no me siento ni un poco mal por esto. ¿Sabes cuántas mujeres de nuestro círculo hacen exactamente lo mismo? Fernanda se casó con ese empresario de 60 años porque quería un ático en Miami. Patricia estuvo 5 años con un tío al que odiaba solo para asegurarse una pensión. La diferencia es que ellas son unas hipócritas. Van fingiendo que es amor verdadero, que es para siempre. Yo al menos soy honesta conmigo misma sobre lo que estoy haciendo». Camila todavía parecía aturdida. «¿Y nunca sientes nada por él? ¿Ni un poco de cariño? ¿Al menos te trata bien?» Julia se encogió de hombros. «Me trata muy bien, la verdad. Es amable, atento. Me da todo lo que pido sin rechistar. Incluso tiene un lado romántico con esos gestos antiguos de caballerosidad. Si fuera rico y también interesante, quizás hasta podría gustarme de verdad. Pero la vida no es un cuento de hadas, Camila. Es un negocio. Y yo estoy haciendo un negocio muy bueno». El Corte Inglés de Serrano ya estaba cerca, pero Roberto ya no quería ir allí. No quería prolongar aquello. No quería pasar ni un segundo más en presencia de esa mujer que creía conocer y amar. Su mente trabajaba rápidamente, procesando el dolor, mientras intentaba decidir qué hacer. «¿Pero Roberto no querrá hacer un acuerdo prenupcial?», preguntó Camila. «Ya lo hemos hecho», respondió Julia. «Pero mi abogado lo revisó todo. Después de 2 años de matrimonio, el acuerdo prácticamente no vale nada. La ley española protege mucho al cónyuge, más aún si consigo demostrar que contribuí al patrimonio de alguna manera. Y vaya si voy a contribuir. Apareceré en eventos a su lado, haré ese papel de esposa perfecta, ayudaré a mejorar su imagen pública. Todo eso vale dinero y se puede argumentar en el divorcio». Roberto sintió náuseas subiendo por la garganta. Cada detalle estaba planeado.
No era un impulso, no era una duda momentánea. Era un plan meticulosamente construido con abogados, estrategias y plazos definidos. Él era solo un objetivo, una transacción comercial disfrazada de romance. Su voz salió antes de que pudiera pensarlo mejor. «Disculpen, señoras», dijo, manteniendo aún el tono grave y diferente. «Voy a tener que hacer una parada rápida antes del centro comercial. Un compromiso urgente». Julia apenas prestó atención. «Está bien, pero sé rápido. No tenemos todo el día». Roberto desvió la ruta y comenzó a conducir hacia el centro de Madrid, específicamente hacia la zona donde se encontraba el registro civil donde él y Julia habían iniciado los trámites de la boda. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir las pulsaciones en el cuello. Las manos ya no le temblaban. De hecho, sentía una extraña claridad, como si estuviera saliendo de un sueño confuso y finalmente viera la realidad. En el asiento trasero, Julia continuaba conversando con Camila sobre otros asuntos ahora, quejándose de una amiga que no había sido invitada a la boda, riéndose de un cotilleo sobre alguien. Para ella, aquella conversación reveladora ya era pasado. Para Roberto, era el momento que definiría el resto de su vida. El tráfico de Madrid parecía conspirar contra Roberto, cada semáforo en rojo forzándolo a permanecer más tiempo en aquel coche, escuchando aquella conversación que destruía sistemáticamente todo lo que él creía sobre su relación. Conducía ahora en piloto automático, su cerebro dividido entre el dolor punzante en el pecho y la necesidad de mantener la compostura de un conductor anónimo. Camila había cambiado de tema, pero Julia parecía energizada por la conversación anterior, como si finalmente pudiera ser honesta sobre algo que había estado guardando. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo de repente, volviendo al tema que Roberto tanto quería y a la vez temía que continuara. «Roberto cree que soy esa mujer profunda que está descubriendo poco a poco. El otro día me regaló un libro de poesía, de ese poeta español famoso, no recuerdo el nombre, y se quedó allí explicándome cada poema como si fuera lo más importante del mundo». «¿Y lo leíste?», preguntó Camila con una media sonrisa. Julia se rió a carcajadas. «Claro que no. Lo dejé en la estantería de su apartamento y él cree que lo leí y me encantó. Solo necesito decir qué profundo de vez en cuando y se pone en las nubes. Hombres así son tan fáciles de manipular, Camila. No quieren una mujer real, quieren a alguien que los haga sentir inteligentes e importantes». Roberto recordaba perfectamente aquel momento. Era un libro de Federico García Lorca. Había pasado horas eligiendo la edición perfecta, con tapa dura e ilustraciones preciosas. Escribió una dedicatoria en la primera página hablando de cómo esos poemas le hacían pensar en ella, cómo cada verso cobraba un nuevo significado desde que se había enamorado. Julia había abrazado el libro contra su pecho y dicho que era el regalo más especial que había recibido nunca. Otra mentira. Siempre mentiras. Roberto apretó el volante aún más fuerte, sintiendo las uñas clavarse en las palmas de las manos. Quería gritar, quería parar el coche allí mismo y enfrentarla, pero una parte racional de su cerebro lo mantenía en control. Necesitaba escucharlo todo. Necesitaba entender la magnitud completa de la traición antes de actuar. Cada palabra era una puñalada, pero también era una verdad necesaria. «¿Y sus amigos?», preguntó Camila. «¿No sospechan nada?». «Ah, sí que sospechan», admitió Julia. «Especialmente ese Marcelo, su socio. A ese tipo no le gusto ni un pelo. Me queda mirando con esa cara de sospecha cada vez que nos vemos. Pero Roberto siempre me defiende. Dice que Marcelo es demasiado protector, que son celos de amigo al ver al otro feliz. Es hasta tierno, de una forma patética». Roberto recordó las conversaciones que había tenido con Marcelo. Su amigo le había advertido sobre las señales de alerta, sobre la prisa de la relación, sobre las diferencias fundamentales entre ellos. Roberto lo había acusado de ser negativo, de no poder creer que alguien como Julia pudiera interesarse genuinamente por él. Marcelo había intentado ser delicado, diciendo solo, «Espero que tengas razón». Ahora Roberto sabía que no la tenía. El coche se detuvo en otro semáforo en rojo.
Roberto observó por el retrovisor a las dos mujeres en el asiento trasero. Julia estaba ahora con el móvil, probablemente en las redes sociales, mientras Camila miraba por la ventana. Era una escena tan normal, tan cotidiana. Nadie que mirara ese coche imaginaría el drama que se desarrollaba en su interior. ¿Ya tienes planes para después del divorcio?, preguntó Camila, su voz cargada de curiosidad genuina. Los ojos de Julia brillaron. Tengo una lista entera. Primero, voy a viajar por el mundo durante 6 meses. Lugares de verdad, no esos viajes culturales aburridos que le gustan a Roberto. Quiero ir a Ibiza, Mykonos, Dubái, lugares donde la vida sucede, donde hay buena fiesta y gente interesante. Después, abriré mi propio negocio, quizás una marca de cosméticos o de ropa. Con 7 millones puedo hacer lo que quiera. ¿Y relaciones?, provocó Camila con una sonrisa. Julia se encogió de hombros. Entonces podré salir por fin con quien yo quiera. Hombres jóvenes, guapos, divertidos. No es que vaya a casarme de nuevo pronto. He aprendido que es mejor mantener las cosas informales cuando tienes tu propio dinero. El matrimonio fue bueno para esta etapa de la vida, pero después quiero libertad. Roberto sintió que le faltaba el aire. Ella ya lo tenía todo planeado, hasta lo que haría después de destruir su vida. Pensó en todas las cenas románticas, en todas las veces que le abrió su corazón, compartiendo sus miedos y sueños más íntimos. Todo había sido recopilado como información, archivado y usado estratégicamente en su contra. Cada palabra era como un martillo rompiendo los últimos pedazos del corazón de Roberto. Había imaginado un futuro entero con ella. Hijos, quizás. Una familia, construida con amor y compañerismo. Envejecer juntos, viajar por el mundo no como turistas, sino como exploradores de la vida. Se veía enseñando a sus hijos a leer, compartiendo con ellos el amor por los libros y el conocimiento. Y Julia estaría a su lado, sonriendo, feliz con la vida que habían construido juntos. Todo una ilusión. Todo basado en mentiras cuidadosamente construidas. «No te voy a mentir», dijo Julia, su voz adquiriendo un tono casi confesional. «A veces siento un poquito de pena por él. Roberto es tan apasionado, tan genuino en todo lo que hace. Realmente cree en este amor de cuento de hadas. Ayer me envió un mensaje diciendo que no puede esperar a despertarse cada día a mi lado por el resto de su vida. Es casi cruel lo que estoy haciendo». Roberto sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para apartarlas. Aquí no, ahora no. Necesitaba mantener el control. Ese mensaje se lo había enviado a las 3 de la mañana, cuando se despertó de un sueño con ella y no pudo volver a dormir, tan lleno de amor y gratitud por tenerla en su vida, y a ella le parecía cruel. Ansiauport. Menos tenía esa conciencia, pensó amargamente. Pero luego recuerdo, continuó Julia, su voz endureciéndose, que yo también tengo derecho a pensar en mi futuro. He dedicado toda mi juventud a construir una carrera que tiene fecha de caducidad. Hago dietas de locos, entreno 2 horas al día, me hago tratamientos estéticos dolorosos, todo para mantener este cuerpo y esta cara. ¿Por qué no puedo garantizar mi futuro financiero? Los hombres lo hacen todo el tiempo, se casan con mujeres más jóvenes por estatus y belleza. Yo solo estoy haciendo lo contrario. Camila asintió pensativa. Cuando lo pones así, tiene sentido. Es casi como un trabajo. Es exactamente un trabajo, coincidió Julia con énfasis. Y soy muy buena en lo que hago. Roberto está completamente convencido de que soy la mujer de su vida. Conozco todas las palabras correctas, todos los gestos correctos. Lo he estudiado, Camila. Sé que es inseguro con su apariencia, así que lo halago diciéndole lo encantador que es. Sé que se siente incomprendido, porque le gustan cosas que a la mayoría de la gente le parecen aburridas, así que finjo que también me interesan. Sé que es generoso y le gusta cuidar de quienes ama, así que lo dejo hacerlo, lo dejo sentirse el proveedor, el protector. Roberto tuvo que ponerse la mano sobre la boca para contener un sonido que amenazaba con escapar, algo entre un gemido y un grito. Cada palabra de Julia era como ver una autopsia de su relación.
viendo cada parte diseccionada y catalogada fríamente. Recordó una noche en la que compartió con ella su inseguridad sobre estar envejeciendo, sobre perder pelo y ganar peso. Ella lo había abrazado y dicho que era perfecto para ella, que la edad y la apariencia no importaban. Él había llorado esa noche, emocionado por la aceptación. Ahora sabía que cada lágrima había sido desperdiciada en una actuación. Roberto apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada inseguridad que había compartido con ella, cada momento de vulnerabilidad, todo había sido catalogado y usado en su contra. Ella no lo conocía. Lo había estudiado como un estratega militar estudia el territorio enemigo. El coche finalmente llegó a la zona del registro civil. Roberto buscó un sitio cercano y aparcó. Por un momento se quedó allí sentado, con las manos aún en el volante, respirando profundamente. Podía sentir el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Era ahora. Era el momento de terminar aquella pesadilla. Miró por el retrovisor una vez más. Julia se estaba retocando el maquillaje en un espejito de mano. Camila miraba el móvil, las dos completamente ajenas al hecho de que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Roberto sintió una extraña calma descender sobre él. La tormenta de emociones que había rugido en su interior durante todo el viaje se asentó en una determinación fría y cristalina. «¿Por qué paramos aquí?», preguntó Julia desde el asiento trasero, finalmente prestando atención al entorno. «Este no es el camino al centro comercial». Roberto se quitó la gorra lentamente, luego las gafas de sol. Se arregló el pelo y enderezó la postura. Cuando giró ligeramente la cabeza para mirar por el retrovisor, sus ojos se encontraron con los de Julia. El reconocimiento fue instantáneo. El rostro de Julia perdió todo el color, volviéndose pálido como el papel. Sus ojos se abrieron de par en shock absoluto, y su boca se abrió en una pequeña O de horror. Camila, al darse cuenta de la reacción de su amiga, miró confundida entre los dos. «¿Roberto?» La voz de mí me siento. Julia salió como un susurro estrangulado. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente y se le cayó el espejito que sostenía. Él se giró completamente en el asiento del conductor para encararla directamente. No había ira en su rostro, ni lágrimas, ni desesperación. Solo una calma fría y determinada que asustó a Julia más que cualquier explosión de emoción. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión irreversible. «Hola, amor», dijo, su voz normal volviendo, sin el disfraz anterior. «¿Sorpresa?» Julia intentó hablar, pero solo sonidos incoherentes salieron de su boca. Sus manos temblaban visiblemente. Camila se había encogido en su asiento, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Roberto, puedo explicarlo». Julia finalmente logró articular, su voz fallando. «Todo eso que has oído, era solo... estábamos bromeando. Era una broma entre amigas. Ya sabes cómo es». Roberto levantó la mano en un gesto tranquilo pero firme, pidiendo silencio. «Julia, por favor, no me insultes más de lo que ya lo has hecho. He oído cada palabra, sobre cómo soy aburrido, viejo, soso, con barriga, medio calvo, sobre tus planes de aguantar 2 años de matrimonio para garantizarte la mitad de mi fortuna, sobre cómo soy ingenuo, necesitado, desesperado y patético, sobre cómo me manipulas diciendo las palabras correctas. Lo he oído todo». Hizo una pausa, su voz volviéndose más baja, pero no menos firme. «Describiste conversaciones con abogados, Julia. Calculaste exactamente cuánto dinero conseguirías y en cuánto tiempo. Llamaste a nuestra boda una inversión financiera. Así que, por favor, no me tomes por idiota intentando decir que era una broma. Respeta al menos mi inteligencia ahora que ya has destruido mi corazón». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Julia, pero Roberto sabía ahora que no eran lágrimas de arrepentimiento o amor. Eran lágrimas de desesperación por la fortuna que se le estaba escapando de las manos. «Roberto, te quiero», intentó, su voz rota. «Te quiero de verdad. Solo estaba siendo estúpida, diciendo tonterías. Tienes que creerme». Él negó con la cabeza lentamente.
No, Julia, no me quieres. ¿Y sabes una cosa? Te agradezco tu honestidad con Camila, porque finalmente he oído la verdad. Me has salvado de cometer el mayor error de mi vida. Julia intentó acercarse, pero Roberto abrió la puerta del conductor. Sal del coche, dijo con firmeza. Roberto, por favor, ¿podemos hablar de esto? Sal del coche. Su voz era más alta ahora, pero aún controlada. Julia y Camila salieron del asiento trasero, ambas claramente en shock. Roberto caminó hasta la puerta del registro civil y se giró hacia Julia por última vez. Voy a cancelar todos los documentos de nuestra boda ahora mismo. Cuando termine aquí no quiero volver a verte en mi vida. ¿Está claro? La acera frente al registro civil parecía un escenario surrealista para el fin de una relación. La gente pasaba apresurada, ajena al drama que se desarrollaba allí. Un vendedor de agua de coco en la esquina observaba la escena con curiosidad, discreta. El cielo de Madrid comenzaba a oscurecerse, nubes grises prometiendo lluvia en cualquier momento. Roberto estaba parado en la entrada del edificio, observando a Julia intentar procesar lo que acababa de suceder. Todavía tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero ahora mezcladas con una expresión de desesperación genuina. «Roberto, espera», imploró, dando un paso hacia él. «Sé que dije cosas horribles, pero le estaba mintiendo a Camila. Intentaba parecer fuerte, parecer que tenía el control, pero la verdad es que te quiero. Te quiero de verdad y tengo miedo de admitirlo». Roberto sintió una punzada de algo que quizás fuera lástima, pero el dolor aún pulsaba demasiado fuerte para dejarse engañar de nuevo. Negó con la cabeza lentamente, como un profesor decepcionado con un alumno que insiste en mentir, incluso con todas las pruebas en su contra. «Julia, tuviste meses para mostrarme quién eras realmente. Elegiste mostrarme una mentira todos los días. Estudiaste mis inseguridades y las usaste para manipularme. Eso no es amor. Eso nunca fue amor». Camila permanecía unos pasos atrás, visiblemente incómoda, mirando su móvil como si quisiera desaparecer. Julia se giró brevemente hacia ella, con una mirada que decía, «Ayúdame». Pero la amiga simplemente desvió la vista. Sabía que no había nada que pudiera hacer o decir para arreglar aquello. «Puedo cambiar», continuó Julia, su voz adquiriendo un tono de desesperación más intenso. Dio unos pasos más hacia Roberto, las lágrimas ahora cayendo libremente. «Puedo ser la mujer que te mereces. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Podemos ir a terapia de pareja, podemos hablar con calma. Puedo demostrar que...» «¿Demostrar qué?», la interrumpió Roberto, su voz aún tranquila pero firme como el acero. Se cruzó de brazos creando una barrera física entre ellos. ¿Que no dijiste que era aburrido, viejo y soso? ¿Que no planeaste exactamente cuánto tiempo aguantarías el matrimonio antes de pedir el divorcio? ¿Que no lo llamaste inversión financiera? Julia, lo oí todo con mis propios oídos. No fue sacado de contexto. No fue un malentendido. Fue la verdad más honesta que has dicho en tu vida. La gente comenzaba a mirar la escena. Una mujer mayor con bolsas de la compra ralentizó el paso, curiosa. Una pareja joven cuchicheó algo mientras pasaba. A Roberto no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupado por las apariencias o por lo que los demás pensarían. Julia intentó acercarse de nuevo, extendiendo la mano para tocar el brazo de Roberto, pero él retrocedió. «No me toques», dijo, y había algo en su voz que hizo que Julia se congelara. «Me has tocado cientos de veces fingiendo amor. No quiero más de eso». Una mujer que pasaba por la acera disminuyó el paso, claramente captando fragmentos de la discusión. A Roberto ya no le importaba quién estaba escuchando o viendo. Durante meses se había preocupado tanto por las apariencias, por lo que la gente pensaría, por mantener la imagen perfecta de la pareja enamorada. Ahora, todo eso parecía ridículamente irrelevante. «Roberto, por el amor de Dios», intentó una última vez, su voz ahora sollozando. Las lágrimas emborronaban su maquillaje perfectamente aplicado. «Tenemos una historia juntos. 6 meses que fueron tan bonitos,
No puedes tirar todo eso por la borda por un momento de debilidad mío. Roberto casi se rió de la ironía. ¿Un momento de debilidad? Julia, describiste un plan detallado, mencionaste conversaciones con abogados, calculaste exactamente cuánto dinero conseguirías. Eso no fue un momento de debilidad, fue la revelación de quién eres realmente. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de Madrid entrar en sus pulmones. Era extraño, pero a pesar del dolor sentía algo más, alivio. Un alivio profundo por haber descubierto la verdad antes de firmar aquellos papeles, antes de comprometer legalmente su vida con alguien que lo veía solo como una transacción financiera. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, dijo Roberto, su voz más baja ahora, casi íntima. Yo te quería de verdad, no el dinero que pudieras darme, no tu cuerpo, no tu estatus como modelo. Quería a la persona que creía que eras. Quería las conversaciones que pensaba que teníamos, los momentos que creía que eran genuinos. Estaba construyendo un futuro en mi cabeza con hijos, envejeciendo juntos, construyendo algo real, y todo eso se basaba en una ilusión que creaste a propósito. Se detuvo, tragando saliva, y Roberto se dio cuenta de que sus propias emociones finalmente comenzaban a resquebrajar la superficie tranquila que había mantenido hasta entonces. ¿Sabes qué es lo que más duele? Ni siquiera es la traición en sí. Es saber que cada momento feliz que viví contigo fue una mentira. Cada vez que dijiste, te quiero, cada vez que me tomaste la mano, cada vez que me sonreíste, todo era teatro. Te di mi corazón, de verdad, y tú solo estabas interpretando un papel. Julia sollozaba ahora de manera descontrolada, pero Roberto ya no podía distinguir si eran lágrimas genuinas o una actuación más. Puedo ser esa persona para ti. Puedo... No, la cortó Roberto, su voz volviéndose más dura. No puedes ser algo que nunca has sido, y yo merezco a alguien que me quiera de verdad, no a alguien que tenga que fingir o cambiar para aceptarme. Merezco a alguien que encuentre mis documentales interesantes, o que al menos respete que me gusten. Alguien que quiera ir a librerías conmigo porque genuinamente lo disfruta, no porque esté haciendo un sacrificio temporal por dinero. Se giró para entrar en el registro civil, pero se detuvo y la miró una última vez. ¿Sabes cuál fue tu error, Julia? Subestimaste mi inteligencia. Me llamaste ingenuo, necesitado, desesperado. Pero un hombre no construye una empresa de 20 millones siendo ingenuo. Solo elegí creerte porque el amor me hizo querer creer. Pero ahora tengo los ojos abiertos. Dentro del registro civil, el ambiente era formal y frío, con paredes blancas y algunas sillas alineadas en una pequeña sala de espera. Olía a papel y a café viejo. Otras personas esperaban ser atendidas, algunas claramente allí por asuntos felices como registros de nacimiento o matrimonio, otras con expresiones más serias. Roberto se acercó al mostrador donde una funcionaria de mediana edad lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes», respondió Roberto, sacando el DNI de la cartera con manos que ahora temblaban ligeramente. La adrenalina que lo había mantenido en calma durante todo el enfrentamiento comenzaba a disiparse. «Mi nombre es Roberto Álvarez. Inicié los trámites para un matrimonio hace unas semanas. Necesito cancelarlo todo». La funcionaria tecleó alguna información en el ordenador, su rostro manteniendo la neutralidad profesional, incluso cuando debió de notar la tensión en la voz de Roberto y posiblemente haber oído parte de la discusión fuera. «Déjeme comprobar. Sí, aquí está. Roberto Álvarez y Julia Jiménez, boda programada para dentro de 12 días. ¿Está seguro de que desea cancelar? Una vez cancelado, será necesario reiniciar todo el proceso si cambian de idea». «Estoy absolutamente seguro», dijo Roberto sin dudar. «Por favor, cancélelo todo». La funcionaria asintió y comenzó a procesar la cancelación. Roberto firmó algunos documentos, selló otros, y en menos de media hora, todos los registros legales de su futuro matrimonio con Julia habían sido oficialmente anulados.
Cuando recibió el comprobante de cancelación en sus manos, sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Mientras esperaba los últimos papeles, Roberto observó a una joven pareja en un rincón de la sala, riendo en voz baja mientras rellenaban formularios de matrimonio. No podían tener más de 25 años, y la forma en que se miraban era tan genuina, tan pura, que Roberto sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Tenían lo que él pensó que tenía con Julia, pero a diferencia de él, esperaba que aquel amor fuera verdadero para ambos. Al salir del registro, Julia todavía estaba allí, sentada en el bordillo de la acera. Camila había desaparecido. Probablemente había cogido un taxi o un Uber para huir de aquella situación incómoda. Julia levantó la vista cuando vio salir a Roberto, y él pudo ver que todavía tenía la esperanza de revertir la situación. «Se acabó», dijo simplemente, mostrando el papel. «Oficialmente, ya no hay ninguna boda planeada entre nosotros». Julia se levantó tambaleándose, limpiándose la cara con las manos, el maquillaje ahora completamente corrido. Parecía más pequeña de alguna manera, menos imponente que la modelo segura de sí misma que Roberto había conocido. «¿Y ahora qué? ¿Vas a dejarme aquí y seguir con tu vida como si nunca hubiera existido?» Roberto pensó en la pregunta por un momento, inclinando ligeramente la cabeza. «No, siempre exististe. Y esta experiencia también existirá. Pero ahora sé qué buscar, sé qué señales observar. Me has enseñado una lección valiosa, Julia, aunque no de la manera que planeabas». Caminó hacia el coche, sintiendo las piernas débiles, pero la determinación fuerte. Antes de entrar se giró una última vez. Julia estaba parada allí, una figura solitaria en la acera, y, por un breve segundo, Roberto sintió de nuevo esa punzada de compasión. Pero entonces recordó sus palabras en el coche, la frialdad con la que había calculado cada detalle de su traición, y la compasión se disolvió. «Una cosa necesito decirte», dijo, su voz firme pero no cruel. «Eres guapa, sí. Sabes usar las palabras correctas, sabes cómo manipular los sentimientos. Pero la belleza se pasa, Julia, y cuando se pase, ¿qué quedará? Porque no has construido nada real dentro de ti. Solo trucos y estrategias. Y eso es algo que ningún spa o tratamiento estético puede arreglar». Julia no respondió. Solo se quedó allí, parada en la acera, viendo a Roberto entrar en el coche y marcharse. Por el retrovisor, la vio hacerse más pequeña hasta convertirse en solo una figura distante y luego desaparecer por completo cuando giró la esquina. El trayecto de vuelta a su apartamento fue silencioso. Roberto no encendió la radio, no contestó las llamadas que comenzaron a aparecer en su móvil. Simplemente condujo, dejando que su mente procesara todo lo que había sucedido en las últimas horas. El dolor estaba allí, agudo y real, pero junto con él venía algo más: claridad. El tráfico de Madrid estaba sorprendentemente tranquilo para esa hora. Roberto pasó por la Gran Vía, observando los edificios iluminados, la gente corriendo a sus vidas, cada uno con sus propios dramas y alegrías. Él era solo uno más entre millones, y había algo curiosamente reconfortante en ello. Su dolor era enorme para él, pero el mundo seguía girando, indiferente. Cuando se detuvo en un semáforo en rojo, Roberto finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Corrieron silenciosas por su rostro mientras sujetaba el volante, sollozando en voz baja en la privacidad de su coche. No eran solo lágrimas de dolor, sino también de alivio, de rabia, de decepción consigo mismo por haber sido tan ciego, y extrañamente, incluso de gratitud por haber descubierto la verdad a tiempo. Cuando llegó al edificio, saludó al portero con un gesto y subió a su apartamento. Las paredes conocidas, los muebles que había elegido con cuidado, los libros en sus estanterías, todo parecía diferente ahora. El apartamento estaba silencioso, pero no era el silencio solitario que temía. Era un silencio de posibilidades, de nuevos comienzos. Roberto fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Bebió despacio, sintiendo el líquido fresco bajar por su garganta. Luego caminó hasta el balcón y observó Madrid iluminarse con las luces del atardecer.
La ciudad era enorme, llena de millones de historias sucediendo simultáneamente. La suya era solo una más, pero era su historia, y él todavía tenía el control sobre cómo continuaría. Su móvil sonó de nuevo. Era Marcelo, su socio y amigo. Roberto dudó un momento antes de contestar. Roberto, por fin. Tío, ¿dónde estás? Julia me ha llamado desesperada diciendo que habéis roto, que has cancelado la boda. ¿Qué ha pasado? Roberto soltó un largo suspiro. Marcelo, tenías razón. En todo. He descubierto quién es ella realmente, y no es nada de lo que pensaba. Joder. La voz de Marcelo sonó genuinamente preocupada. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya para allá? No, respondió Roberto después de pensar un poco. Necesito estar solo hoy, procesar todo esto. Pero gracias por intentar siempre advertirme, incluso cuando no quise escuchar. Para eso están los amigos, tío. Mira, cuando estés listo para hablar, aquí estoy. ¿Y Roberto? Has hecho lo correcto. No sé exactamente qué ha pasado, pero si has cancelado la boda, estoy seguro de que tenías muy buenas razones. Después de colgar, Roberto fue a su despacho y cogió el libro de poesías que le había regalado a Julia. Ella se lo había devuelto junto con algunas otras cosas suyas que estaban en el apartamento, probablemente con la esperanza de que eso ayudara a reconquistarlo. Abrió la primera página y leyó la dedicatoria que había escrito. Las palabras que parecían tan significativas meses atrás ahora sonaban ingenuas, casi patéticas. Para Julia, que trajo la poesía a mi vida y me enseñó que el amor puede ser tan hermoso como los versos que tanto amo. Con todo mi corazón, Roberto. Pasó los dedos por las palabras, sintiendo la textura del papel fino. Roberto caminó hasta el balcón con el libro en las manos. La ciudad se extendía ante él, millones de luces parpadeando como un océano de estrellas terrestres. Pensó en tirar el libro, en deshacerse de todo lo que le recordara a Julia. Pero entonces se dio cuenta de que el libro no tenía la culpa. Lorca no tenía la culpa. La poesía seguiría siendo hermosa y verdadera, independientemente de quién la recibiera. Cerró el libro con cuidado y lo volvió a colocar en la estantería. Pero esta vez en la sección que era solo suya, ya no en el área de regalos dados. Sería un recuerdo no de Julia, sino de una lección aprendida. Un marcador físico de un capítulo de su vida que había terminado, doloroso pero necesario. Aquella noche, Roberto no pudo dormir. Se tumbó en la cama mirando al techo, su mente repasando cada momento de la relación, reevaluando cada gesto, cada palabra, buscando las señales que debería haber visto. Estaban todas allí, se dio cuenta. Las pequeñas inconsistencias, los momentos en que el entusiasmo de Julia parecía forzado, las veces que cambiaba de tema cuando él hablaba del futuro a largo plazo. Pero el amor, o lo que él había pensado que era amor, lo había pintado todo de color de rosa, haciéndole ignorar las banderas rojas que ondeaban justo delante de sus ojos. Habían pasado 3 meses desde aquel día transformador en el coche. Roberto aún recordaba cada palabra, cada detalle de aquella conversación que había cambiado el curso de su vida, pero ahora el dolor se había transformado en algo diferente. Ya no era la agonía aguda de los primeros días, cuando apenas podía dormir, cuando cada objeto en su apartamento le recordaba los planes que había hecho con Julia. Ya no era aquella noche de insomnio tras el enfrentamiento, cuando pasó horas reevaluando cada momento de la relación, buscando las señales que debería haber visto. Ahora era un dolor más maduro, acompañado de gratitud por haber descubierto la verdad a tiempo. Los primeros días tras la cancelación de la boda fueron brutales. Roberto tuvo que llamar a todos los proveedores, cancelar la mansión en Navacerrada, devolver depósitos, explicar a amigos y familiares lo que había sucedido. Su madre, una señora sencilla del interior de Extremadura, lloró al teléfono no por la pérdida de Julia, sino por el dolor que sabía que su hijo estaba sintiendo. «Hijo mío», le dijo con su voz dulce y fuerte, «a veces Dios nos protege de maneras que no entendemos en el momento. Encontrarás a alguien que te merezca de verdad».
Roberto se sumergió en el trabajo las primeras semanas. Reuniones, nuevos proyectos, expansiones de la empresa. Marcelo se preocupó por la intensidad, pero Roberto le explicó que necesitaba mantener la mente ocupada. Por las noches, sin embargo, cuando volvía al apartamento vacío, la soledad golpeaba fuerte. Se encontraba pensando no en Julia específicamente, sino en la idea de tener a alguien, en el sueño de compañerismo que ahora parecía distante. Un martes lluvioso de julio lo cambió todo. Roberto había salido más temprano de la oficina y decidió por impulso visitar una librería tradicional en el barrio de Malasaña, que le encantaba pero que no frecuentaba desde hacía meses. El lugar era especial, con estanterías de madera antigua, olor a libros nuevos y usados mezclados, y una pequeña cafetería al fondo donde servían el mejor café expreso de la ciudad. Estaba en la sección de literatura española, hojeando un ejemplar raro de Carmen Laforet, cuando chocó accidentalmente con alguien. «Disculpe», dijo, automáticamente levantando la vista. La mujer que estaba a su lado tendría unos 35 años, cabello castaño ondulado recogido en un moño medio deshecho, gafas de montura discreta y una sonrisa amable. Llevaba una blusa sencilla de color vino y unos vaqueros, y cargaba una bolsa ya llena de libros. «No, la culpa ha sido mía», respondió ella. «Estaba tan concentrada buscando una edición específica que no te he visto». Roberto sonrió, y fue una sonrisa genuina, la primera en semanas. «¿Qué edición buscas? Quizás pueda ayudarte. Conozco bien esta librería». Los ojos de la mujer brillaron. «¿En serio? Estoy buscando una edición comentada de Los Santos Inocentes de Delibes. La voy a usar con mis alumnos el próximo semestre y quería algo con buenas notas explicativas». «¿Eres profesora?», preguntó Roberto, genuinamente interesado. «De literatura española», respondió ella extendiendo la mano. «Marina Costa». «Roberto Álvarez», respondió él, estrechándole la mano. El contacto fue breve pero cálido. «Y creo que sé dónde tienen lo que buscas. El dueño guarda las ediciones especiales en una sección aparte». La guió por la librería hasta una estantería más escondida al fondo, donde efectivamente había una edición comentada de Miguel Delibes. Marina cogió el libro con cuidado reverente, hojeando las páginas con la atención de quien realmente apreciaba la literatura. «Perfecto», murmuró. «A mis alumnos les va a encantar. Muchas gracias de verdad». «¿Dónde das clase?», preguntó Roberto, dándose cuenta de que no quería que la conversación terminara allí. «En la Complutense», respondió Marina. «Literatura española contemporánea y clásicos modernistas. ¿Y tú? Por lo que veo, conoces bien de libros». Roberto esbozó una sonrisa algo tímida. «Soy más un lector entusiasta que un experto. Trabajo en tecnología, pero en mi tiempo libre vivo entre libros. La literatura es mi válvula de escape». Marina le devolvió la sonrisa, y había algo genuino en ella que hizo que el corazón de Roberto latiera un poco más rápido. «Siempre digo que las mejores personas que conozco son lectores. Hay algo en quienes eligen pasar tiempo con libros que indica profundidad». Caminaron juntos hasta la caja, hablando de autores favoritos. Roberto descubrió que a Marina le encantaban los documentales tanto como a él, especialmente sobre historia y arte. Cuando ella mencionó que había visto recientemente una serie sobre la historia de la literatura rusa, sintió una conexión que no había experimentado en mucho tiempo. «Oye», dijo Roberto, cuando ya estaban en la puerta de la librería, la lluvia afuera creando una cortina de agua. «Sé que acabamos de conocernos, pero ¿te gustaría tomar un café? Aquí mismo en la cafetería de la librería. Está lloviendo tanto que quizás valga la pena esperar un poco». Marina dudó solo un segundo antes de sonreír. «Me encantaría». Pasaron 2 horas conversando en la pequeña cafetería. Roberto habló de su empresa, de cómo había empezado de la nada y construido su éxito. Marina contó sobre su pasión por enseñar, sobre cómo le encantaba ver a los alumnos enamorarse de autores que ella amaba. La conversación fluía de forma natural, sin forzar, sin fingimientos. Fue solo cuando Marina mencionó un texto de Lorca que Roberto sintió una opresión en el pecho.
Le contó por primera vez a alguien que no fuera familia o un amigo íntimo sobre la relación que había terminado hacía 3 meses. No entró en todos los detalles dolorosos, pero explicó que había descubierto que la persona que creía amar no era quien fingía ser. Marina escuchó con atención, sin juzgar. «¿Sabes?», dijo después de un momento de silencio, «creo que a veces las decepciones más dolorosas son las que más nos enseñan sobre nosotros mismos. Descubriste lo que no quieres, y eso es tan importante como descubrir lo que quieres». Roberto quedó impresionado por la sabiduría de aquellas palabras. «¿Tú has pasado por algo parecido?». Marina asintió. «Hace unos años, descubrí que estaba en una relación donde yo me esforzaba mucho más que la otra persona. Cuando terminamos, dolió. Pero después me di cuenta de que finalmente podría encontrar a alguien que me valorara de verdad, no por obligación, sino por elección genuina». Intercambiaron números al final de aquella tarde. Roberto salió de la librería sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. No era la pasión arrebatadora e ilusoria que había sentido por Julia. Era algo más suave, más real, más prometedor precisamente por estar construido sobre bases honestas. Aquella noche, Roberto llamó a su madre. «Mamá, creo que hoy he conocido a alguien especial», dijo, su voz con una ligereza que ella no le oía desde hacía tiempo. Doña Teresa, al otro lado de la línea, sintió su corazón calentarse. «Cuéntame, hijo mío». Roberto describió el encuentro en la librería, la conversación sobre libros, el café que se alargó durante horas. «¿Sabes qué es diferente, mamá? No sentí esa ansiedad por impresionar, por ser alguien que no soy. Fui simplemente yo mismo, y a ella pareció gustarle precisamente eso». Su madre suspiró aliviada. «Eso es amor de verdad, Roberto, cuando puedes ser tú mismo sin miedo». En las semanas siguientes, Roberto y Marina comenzaron a verse regularmente. Iban a exposiciones de arte, veían documentales juntos, cenaban en restaurantes tranquilos donde podían conversar durante horas. Marina lo introdujo en el mundo académico que tanto amaba, llevándolo a conferencias en la universidad y a debates literarios que lo fascinaban. Roberto compartió con ella su universo de emprendimiento e innovación, pero nunca de forma ostentosa o arrogante. Se daba cuenta de que a Marina no le impresionaba el tamaño de su empresa, sino su ética de trabajo y su pasión por construir algo significativo. En uno de sus encuentros, Roberto llevó a Marina a conocer a don Antonio y a su esposa, que ya estaba recuperada. La pareja de ancianos recibió a la profesora con cariño, y durante el almuerzo sencillo en su casa en el barrio de Vallecas, don Antonio llevó a Roberto a un rincón. «Don Roberto, esta chica es diferente a la otra, se le ve en los ojos que el sentimiento es verdadero». Roberto sonrió, agradecido por la confirmación de lo que su corazón ya sabía. Don Antonio continuó: «Aquel día que pedí libre lo cambió todo, ¿verdad? Si yo hubiera estado trabajando, quizás usted nunca habría descubierto la verdad». Roberto abrazó al chofer con gratitud. «Me salvaste sin saberlo, don Antonio. Por eso y por tantas otras cosas, eres mucho más que un empleado para mí. Eres familia». Eran diferentes, pero sus diferencias se complementaban en lugar de chocar. Una noche, 2 meses después de aquel primer encuentro en la librería, estaban en 1900 el apartamento de Roberto. Marina había preparado una cena sencilla pero deliciosa, y ahora estaban en el salón, ella leyendo un libro en el sofá mientras él trabajaba en algunos informes en el portátil. Era una escena doméstica y tranquila, sin glamour ni excitación, pero Roberto se dio cuenta de que era exactamente eso lo que siempre había querido. «Marina», dijo de repente, haciendo que ella levantara la vista del libro, «necesito darte las gracias». «¿Por qué?», preguntó ella, marcando la página y cerrando el libro. «Por mostrarme lo que es real», respondió Roberto, su voz cargada de emoción. «Por gustarte exactamente como soy, por no fingir interés en las cosas que amo, sino apreciarlas genuinamente, por hacerme darme cuenta de que el amor no tiene que ser un huracán que te arrastra, puede ser algo más tranquilo, más profundo, más duradero».
Marina se levantó y caminó hacia él, sentándose en el brazo del sillón donde él estaba. Roberto, nunca voy a fingir ser algo que no soy. Me gustan tus documentales porque genuinamente me parecen interesantes. Me gustan nuestras conversaciones sobre libros porque tienes ideas fascinantes. Me gustas tú, no tu cuenta bancaria ni tu estatus. Me gusta el hombre que elige quedarse en casa leyendo poesía en lugar de ir a fiestas ruidosas. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas buenas. Atrajo a Marina hacia él en un abrazo largo y apretado. Estaba empezando a pensar que no existía alguien que pudiera quererme así. Existe, susurró Marina, y te lo mereces. Siempre te lo has merecido. Aquella noche, mientras Marina dormía a su lado, Roberto miró al techo y reflexionó sobre los últimos meses. El dolor de la traición de Julia todavía existía, pero ahora era solo una cicatriz, un recordatorio de una lección aprendida. Pensó en cómo su vida podría haber sido diferente si no hubiera tenido la idea de disfrazarse de chófer aquel día. Se habría casado con Julia, habría vivido en la ilusión durante 2 años, quizás más, hasta que el inevitable divorcio ocurriera y lo dejara aún más destrozado. Roberto se levantó con cuidado para no despertar a Marina y caminó hasta el balcón. Madrid dormía allá abajo, sus luces parpadeando como estrellas terrestres. Pensó en todas las versiones de sí mismo que habían existido a lo largo de aquellos meses. El hombre enamorado y ciego, el hombre traicionado y destrozado, y ahora el hombre reconstruido y más sabio. Cada fase había sido necesaria para llegar hasta allí. Cogió el móvil y escribió en sus notas personales, algo que hacía cuando quería registrar pensamientos importantes. Hoy he aprendido que el amor verdadero no exige que seas menos de lo que eres. Te invita a ser más. Marina no quiere que cambie mis pasiones ni que esconda mis peculiaridades. Se ha enamorado precisamente del hombre que lee poesía y ve documentales sobre astrofísica. Eso es liberador de una forma que nunca imaginé que pudiera ser. Pero el destino o la suerte, o simplemente una decisión impulsiva, lo había salvado. Y más que eso, lo había puesto en el camino de alguien que realmente valía la pena. Unos días después, Roberto estaba en una reunión cuando su móvil vibró con una notificación de las redes sociales. Era una foto de Julia, sonriente junto a un hombre mayor en un evento empresarial. La leyenda decía algo sobre nuevos comienzos y amor verdadero. Roberto reconoció al hombre de las revistas de negocios, otro empresario rico, con más de 50 años. Le mostró la foto a Marcelo, que estaba en 1900, la reunión con él. Su amigo hizo una mueca. Algunas personas nunca cambian, ¿eh? Roberto solo asintió. No, pero yo he cambiado, y eso es lo que importa. Hizo una pausa por un momento, y luego continuó. ¿Sabes, Marcelo? Solía sentir rabia cuando pensaba en Julia. Rabia por haber sido engañado, rabia por haber desperdiciado mi tiempo, rabia por haber herido mi corazón. Pero ahora solo siento pena. Pena porque ella nunca experimentará lo que es querer a alguien de verdad. Pasará la vida entera coleccionando fortunas, pero nunca tendrá la riqueza que realmente importa. Marcelo sonrió, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Realmente lo has superado, y Marina tiene mucha suerte de haberte encontrado. Roberto se rió. Creo que la suerte ha sido mía. Ella me ha enseñado que no necesito ser diferente de lo que soy para que me quieran. Eso vale más que cualquier fortuna. Aquella conversación se quedó con Roberto. Se dio cuenta de que el perdón, incluso para alguien que lo había herido tan profundamente, era liberador. No un perdón que olvidaba o justificaba lo que Julia había hecho, sino un perdón que le permitía seguir adelante sin cargar con el peso de la amargura. Aquella noche llevó a Marina a cenar a un restaurante especial, no por los precios o la exclusividad, sino porque servía el mejor cocido madrileño, y ella había mencionado que le encantaba. Mientras comían y se reían de historias tontas del día, Roberto se dio cuenta de que finalmente estaba construyendo algo real. No una ilusión basada en apariencias y mentiras, sino una conexión genuina,
basada en el respeto, los intereses compartidos y el afecto verdadero. Meses después, cuando Roberto le contó a Marina toda la historia con Julia, incluyendo cada detalle doloroso de la conversación en Minamisintostim, el coche, ella lo abrazó fuerte y le dijo: «¿Sabes lo que creo? Creo que aquello tuvo que pasar para que llegaras hasta aquí, para que llegaras hasta nosotros. A veces la vida nos da regalos envueltos en papel de tristeza». Roberto estuvo de acuerdo. Julia continuaría su vida buscando el próximo objetivo, el próximo hombre rico al que manipular. Pero él, Roberto, había encontrado algo infinitamente más valioso, alguien que lo quería no a pesar de sus gustos aburridos o su apariencia común, sino precisamente por ser quien era. Marina no veía en él una cuenta bancaria o una inversión de 2 años. Veía un compañero, un igual, alguien con quien construir una vida basada en la verdad. Un año después de aquel fatídico día en el coche, Roberto y Marina estaban en Navacerrada, no para una boda suntuosa con 200 invitados, sino para un fin de semana tranquilo en una casa rural acogedora. Caminaban de la mano por las calles del pueblo serrano cuando Roberto se detuvo frente a una pequeña joyería. «¿Quieres entrar?», preguntó con una sonrisa que Marina ya conocía bien. Dentro de la tienda, eligió 2 anillos sencillos de oro, sin diamantes extravagantes ni precios astronómicos. «Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Marina, no con pompas ni fiestas gigantescas, sino con verdad y compañerismo. ¿Aceptas?». Marina, con lágrimas en los ojos, solo asintió. Allí, en aquella pequeña joyería, sin fotógrafos ni testigos más allá de la dependienta emocionada, sellaron un compromiso mucho más real de lo que cualquier ceremonia grandiosa podría haber sido. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, lanzando tonos dorados sobre la ciudad que tanto amaba, Roberto supo con certeza que había tomado la decisión correcta aquel fatídico día. La verdad, por más dolorosa que fuera, siempre sería mejor que la más cómoda de las mentiras. Aquella noche, Roberto abrió el libro de Lorca que le había regalado a Julia y que ella le había devuelto sin haberlo leído nunca. Recordó cómo, en aquella primera noche tras el enfrentamiento, había considerado tirarlo, borrar aquella dedicatoria ingenua que había escrito. Pero ahora, meses después, estaba agradecido por haber guardado el libro. En la primera página, borró cuidadosamente la antigua dedicatoria y escribió una nueva, esta vez para Marina, para quien ama los versos tanto como yo, y que me enseñó que el amor verdadero no se finge, se vive. «Con todo mi corazón, Roberto». Sonrió al cerrar el libro, sabiendo que esta vez sería leído, apreciado y guardado con cariño genuino. Pensó en todas las lecciones que aquella experiencia dolorosa le había enseñado. Aprendió que el amor no debe exigir que escondas quién eres. Aprendió que la compatibilidad genuina vale más que las apariencias deslumbrantes. Aprendió que la paciencia para encontrar a la persona adecuada es infinitamente mejor que la prisa por llenar un vacío. Y lo más importante, aprendió que a veces los peores momentos de nuestra vida son portales hacia los mejores capítulos que aún están por venir. Roberto miró a Marina, que leía tranquilamente en su sofá, y agradeció silenciosamente a aquel día en el coche, a aquella decisión impulsiva de disfrazarse de chófer, a aquella conversación devastadora que destruyó sus ilusiones pero salvó su futuro, porque sin aquel dolor nunca habría encontrado aquella paz. Sin aquella mentira expuesta, nunca habría descubierto aquella verdad, y sin que Julia saliera de su vida, Marina nunca habría entrado en ella.